silenciados sus micrófonos. Ya. Ya lo silencié ese alumno. ¿Quién sería? Claudia Romané, creo que era. Tiene que acostumbrarse, jóvenes, a silenciar sus micrófonos. Todo el tiempo tiene que tenerlo silenciado, ¿ya? Solamente para alguna pregunta, para hablar, ¡pum!, lo activan. Si no necesitan hablar o decir nada, que esté desactivado, ¿ya? Más que todo porque a veces incomoda la clase, pues, ¿no? ¿Y ya programaron exámenes o todavía con sus otros profesores? Estamos en eso, Lucen. Ya les han En ido algunos programando. ya dimos ya. ¿Así? ¿Cómo dieron de manera virtual con su...? O sea, nos dan Pregunta por nomás Google. dicen por Google. Ah, ya. ¿Formulario de Google? Casualmente ahora, en la segunda hora, tenemos un examen de 2 horas con la licenciada Litsi de Contabilidad 1. Ah, qué bien. Por vía Zoom. ¿Así? Conta uno por vía Zoom. Sí. Ah, bien, che. Bonita esa materia. O sea, ella quiere vernos que nosotros estemos escribiendo para que Claro. no diga que hemos copiado. Exacto. Para que no digan que copiaron, que estuvieron haciendo con ayuda, ¿no? Por lo menos ya es un medio de control que uno puede establecer, pues, ¿no? Para quedar más tranquilo como docente de que no han copiado, ¿no? Así es que Sí, pues, y no después tenemos otra el solución. otro licenciado nos los ha estado subiendo y nos da, digamos, tiempo 20 minutos y nos da, creo que 32 horas para que ingresemos ahí a dar el práctico o el examen. Ah, ya. ¿En qué? Pero eso, Nos pone preguntas, nos ¿en pone falso, formulario de Google? verdadero y nos pone, o sea, digamos, quién, sí, en el formulario de Google. Ah, ya. Ah, bien, también ese método. Vamos a ver conmigo de qué manera vamos a dar el examen, ¿ya? Yo creo que va a ser así también, como es media teórica la materia, o prácticamente teórica, entonces más que seguro que vamos a darlo así, en formulario de Google, como ahí se puede establecer tiempo y todo eso, entonces me parece que va a ser así. Licenciado, ahí indica 2 exámenes y un final. Ahora el tiempo, pero se está acabando. ¿Usted está planeando hacer un solo examen? Sí, vamos a tratar de eliminar el final, más que seguro van a ser 2 exámenes nomás. Lo bueno es que conmigo han pasado Porque así todas las igual clases. estábamos con cálculo, igual 2 nomás van a ser igual. Sí, algo así va a ser para ver el tema del tiempo, pues, ¿no? Y otros nos las estaban gozando porque dijeron que somos suertudos, que nos tocó poco tiempo. Lo No. que era 6 meses nos tocó 2 meses. Ah, ya. Pero le cuento que el semestre normal no dura 6 meses, dura 4 meses. Solo que le decimos semestre, ¿no? Pero dura 4 meses. Siempre empieza en febrero y a fines de febrero y termina a fines de junio o en julio. No es por decir de enero a junio, digamos, ¿no? O de julio a diciembre. Camufle ¿Ya? nomás. Lo que pasa es que se toma en cuenta las clases presenciales, por decir que son en ese periodo de 4 meses, y lo que no se va a clase y se hace tarea o se estudia, ya entra a formar parte de los otros 2 meses. Por eso se le llama semestre. Porque no se olvide, ustedes cumplen horario, cumplen su hora en clase, pero también en sus casas, estudiando, practicando, haciendo tareas, pues, ¿no? Todo eso se lo suma y se convierte en un semestre, digamos. Es en todas las universidades del mundo así. ¿Ya? Nunca van a escuchar de una universidad que diga ni aquí ni en el exterior, por decir que las clases son trimestrales, por decir. Son semestrales las clases, ¿ya? Excepto en algunas privadas que sí son modulares, que le llaman cada mes avanzan una materia, digamos, ¿no? Pero que tampoco pasan, por decir, desde enero hasta diciembre, igual tienen su periodo de descanso, pues, ¿no? Bien, queridos jóvenes, vamos a comenzar entonces. Estábamos viendo esto de los tributos y vamos a entrar a lo que es su clasificación, ¿ya?
Fíjense que los tributos se clasifican en, no es como uno piensa, ¿no? A veces los impuestos son los tributos, no tienen su clasificación, ¿ya? Los tributos se clasifican en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales y en patentes municipales, ¿ya? Esa es la clasificación de los tributos. Entonces podemos decir, ¿el impuesto es un tributo? Sí. ¿La tasa es un tributo? Sí. ¿Ya? Lo que sí, no podemos confundir impuesto con tasa o con patente, son cosas diferentes. Pero todo ese conjunto son los tributos, ¿ya? Pero veamos a ver qué son los tributos para ir entrando en tema. Fíjense que lo dice. El tributo es un término que proviene del latín tributum y que hace referencia a aquello que se tributa. Esto es muy importante, fíjense. Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio. Vamos a ver qué es el poder de imperio más adelante. ¿Ya? Impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Fíjense que los tributos está hablando de manera general, el concepto amplio. No está hablando solamente del impuesto o de una tasa. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando uno viaja para ese lado, le cobran la tasa, ¿sí o no? Ahí en la tranca, ¿verdad? Entonces, una cosa es la tasa, otra cosa el impuesto que uno paga por algún producto que vende, ¿sí o no? Y otra cosa es eh, el impuesto que uno paga de su casa o de su vehículo, ¿sí o no? No son cosas diferentes, ¿ya? De todas maneras, todo eso, ¿verdad? Es impuesto por el Estado, ¿verdad? Entonces, solo con el hecho ya nosotros de vivir en un país, ya tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos en el país donde estemos. Así seamos bolivianos, si nos vamos a España, Estados Unidos, igual nos tienen que cobrar el impuesto, ¿ya? Por la actividad a la que nosotros nos dediquemos, o por la actividad que realicemos, o por lo que hagamos. Allá también, si por ejemplo van por decir, por carretera y hay trancas, también tienen que pagar sus impuestos, ¿no? O sus tasas, ¿verdad? Así es que, pero fíjense que todo esto se llama tributo, ¿ya? Por ejemplo, en las empresas, fíjense que para que esté constituida legalmente una empresa, tiene que crear su famoso patente de funcionamiento. Entonces, fíjense que si ustedes quieren trabajar legalmente con su empresa, tienen que ir a la alcaldía y tramitar su patente o su licencia de funcionamiento se llama, ¿ya? Entonces, fíjense que ya están hablando, pero de otro tipo de tributo, ¿no? Entonces, tienen que tener un concepto eh, bien correcto de lo que son los tributos. Se dividen entonces en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales y en patentes. ¿Y qué son los tributos de manera general? Son obligaciones que los contribuyentes o los ciudadanos tenemos para con el Estado, ¿verdad? ¿Y para qué nosotros pagamos nuestros tributos, nuestros impuestos? Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, con la ciudadanía, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? Lo más importante, ¿no? La salud y la educación y las inversiones para beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, nosotros renegamos cuando a veces vemos que el Estado no cumple con sus obligaciones en lo que respecta a salud, educación, infraestructura, ¿verdad? Porque decimos, pucha, no construyó hospitales, edificios, escuelas, ¿no? No invirtió en carreteras, en caminos. Lo más importante que tenemos en los países son los caminos, las carreteras, el asfalto que ahora está de moda. En todos los países del mundo, todas las ciudades se conectan por carreteras asfaltadas, menos en Bolivia. Gracias a Dios, por lo menos ahora, por donde viven ustedes, ya el camino está asfaltado, hace mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso gracias a la inversión que hizo el Estado en su época, ¿ya? Entonces, fíjense, pero antes era un crimen viajar por todos esos lugares, por el lado de Cuatro Cañadas, un poco más allá, San Ramón, Guarayo, era una locura. O para el lado de San Javier, no tardaba días. ¿Mm? Así es que
también el Estado tiene que pensar en crear escuelas, en construir hospitales, ¿verdad? Plazas, en todo, pues no, en eso se van nuestros impuestos o nuestros tributos, ¿ya? Ahora veamos la clasificación de los tributos. Antes de eso, fíjense que estábamos hablando de que el Estado en su ejercicio de poder de imperio, dice, impone, ¿verdad? Para que nosotros paguemos. Pero ¿qué es el poder de imperio? Fíjense que dice, significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado. O sea que, ¿qué significa poder de imperio? Que el Estado es el único que tiene la posibilidad de cobrar impuestos. ¿Ya? No hay otra institución en los países que pueda realizar el cobro de los impuestos. Es el mismo Estado que tiene la única potestad, ¿ya? No como era antes, cuando pertenecíamos éramos colonia española, ¿verdad? Cuando pertenecíamos al reinado español, ellos nos cobraban los impuestos a nosotros, porque estábamos como colonia española, ¿se dan cuenta? Era una locura, una veracidad. Pero fíjense que así era antes, ¿no? En cambio ahora, el mismo Estado es el único que puede exigir el cobro y el pago de impuestos. No hay otra institución, ¿ya? ¿Y cuáles son las características del poder tributario? Esto para que vayan entrando un poco en el tema más profundo de lo que es el poder tributario y del por qué el Estado o cómo es que cobra los impuestos, ya qué es lo que lo faculta a él. Fíjense qué características tiene, por ejemplo. El poder tributario o el poder de imperio es una atribución o una capacidad que tiene el Estado, ¿ya? El otro atributo, permanencia. La facultad de crear tributos no se extingue con el transcurso del tiempo, dice. ¿Qué quiere decir eso? De que el Estado, no porque cambie de gobierno, ¿verdad? Se van a extinguir los impuestos o se va a extinguir la facultad que tiene el Estado de crear impuestos, o porque pase el tiempo, el Estado va a perder ese derecho que tiene de obligar a que paguemos nuestros impuestos. O sea, no se extingue, ¿ya? El Estado durante toda su vida tiene toda la potestad de cobrar impuestos, a no ser que cambie la figura, que entre en guerra, ¿verdad? Ahí sí, ya puede determinar eso, ¿no? Porque ya puede llegar a pertenecer como una ciudad de otro país, como era antes, ¿no? Aquí en Bolivia perdimos bastantes territorios, entonces lo que nosotros cobrábamos de impuestos en esos territorios ya dejó de pertenecer a nosotros y llegó a formar parte de los otros países, ¿no? Como es el caso de Chile, Brasil, Argentina, ¿verdad? Y los otros países. Entonces fíjense que uno ahí pierde el derecho, pero mientras no pase eso, el Estado de manera permanente puede realizar el cobro de impuestos, ¿ya? ¿Y qué atributo más tiene el poder tributario? La irrenunciabilidad, ¿ya? Un gobierno no renuncia a la capacidad de crear tributos, no puede renunciar, es irrenunciable, ¿ya? Es algo fundamental para el mantenimiento del país o para el funcionamiento, ¿no? Entonces fíjense que no hay como el Estado diga, pucha, ya no quiero saber de cobrar impuestos. O que las personas, los ciudadanos le digan al país, al gobierno, bueno, no queremos pagar impuestos y esto se tiene que terminar o bloqueamos el país. ¿Mm? No se puede porque gracias a los impuestos el gobierno se sostiene, ¿verdad? Cumple con sus gastos que tiene que cumplir, ¿ya? Después, el otro atributo que tenemos es la indelegabilidad. ¿Qué quiere decir la indelegabilidad? La potestad de crear tributos que es exclusiva responsabilidad de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Y en los gobiernos municipales
¿verdad? Los consejos o asambleas departamentales, ya como es el caso de las alcaldías, ¿no? Fíjense que la alcaldía también tiene sus propios impuestos, jóvenes. No se olviden que el Estado, ¿qué es lo que hace? Hay una división. El Estado cobra los impuestos de carácter nacional, como es el IVA, el IT, el IUE, el impuesto a los consumos específicos, ¿verdad? Y muchos impuestos más. Pero fíjense, en cambio, los gobiernos departamentales, ¿verdad? Cobran los impuestos que corresponden a su jurisdicción, como es el impuesto a los vehículos automotores, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos diferentes tipos de impuestos en el Estado, ¿no? Y esos impuestos también tienen su propia clasificación en impuestos de carácter nacional y los impuestos de carácter departamental, ¿ya? Eso para que vayan conociendo cómo se subdividen los impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno paga su impuesto de su vehículo, no está favoreciendo al Estado, al gobierno central, como le decimos. Esa plata no se va a La Paz, se queda en su departamento. Si uno paga su impuesto a la propiedad de su bien inmueble, el impuesto de su casa, quiere decir, o de algún terreno, ese impuesto se queda en la jurisdicción que usted está pagando, a la que corresponde el pago del impuesto. Si es en Santa Cruz, ¿ya? Es así como funciona. Bien, sigamos. ¿Qué características más tenemos de los tributos? Tiene la siguiente característica. Veamos a ver una por una. Económica, dice, obligatoriedad, juridicidad y bienestar general. ¿Pero qué quiere decir cada una de ellas? Veamos la característica económica. Fíjense que ya hablamos del Código Tributario, como les decía el otro día. ¿Qué nos dice el Código Tributario? Que el pago de los tributos son solo en dinero. Esa es una característica muy importante, una característica económica, porque está hablando de dinero, ¿verdad? Que los impuestos o los tributos solo lo podemos pagar en efectivo, en dinero, ¿sí o no? No podemos hacer un intercambio con otros bienes, por decir, como era antes, ¿no? A ver, vamos a intercambiar con alguna otra cosa, digamos. Ya no existe eso, ¿ya? Ahora el Código Tributario nos dice que el impuesto solo se tiene que pagar en dinero. Hay una excepción, como dice ahí abajo, en alguna ley, en la ley del IDH, ¿ya? Que algunos tributos pueden ser cancelados en especie, ¿ya? En base a una reglamentación. Pero estamos hablando de los impuestos a los hidrocarburos, ¿ya? Solamente ahí para las empresas productoras de hidrocarburos o para las empresas hidrocarburíferas. Ellas sí pueden basarse en alguna reglamentación y tratar de pagar en especie. ¿Qué quiere decir en especie? Por ejemplo, en la construcción de algunos bienes para el mismo Estado, ¿ya? Solamente se da en ese sector, sí. En ningún otro sector más que se pueda pagar en especie, ¿ya? Lo demás es todo en dinero. No se puede intercambiar con bienes. Por ejemplo, por decir, a ver, yo tengo mi empresa que fabrica palmitos envasados. Entonces, bueno, pero como no quiero pagar mi impuesto, entonces quiero dar un vehículo en parte de pago del impuesto. No, venda su vehículo y pague ese impuesto, ¿ya? O por ahí dice, bueno, yo tengo una propiedad que quiero vender y la quiero negociar con el Estado. Tampoco. El Código Tributario dice en dinero, entonces uno tiene que cumplir eso, ¿ya? Esa es una de las características, entonces, la económica. La otra es la de juridicidad, que solamente la ley puede crear tributos, ¿ya? No hay otra forma, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad? Si deseara crear un impuesto o un tributo,
de manera arbitraria no lo puede hacer, ¿ya? Lo tiene que hacer a través de una ley en su respectiva cámara, ¿ya? Entonces, es así como se van creando los impuestos. También tiene esa característica, una característica económica y una característica de ley. Y otra característica que tiene que cumplir los tributos cuando uno los crea es la de bienestar general. Tiene que ser para ese objetivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que el Estado solamente tiene que crear impuestos que justifiquen, ¿verdad?, de que ese impuesto va a ser con fines de bienestar general para el Estado. No va a ser para el bolsillo de alguien, ¿no? Como por decir, a ver, bueno, vamos a crear el impuesto a, por ejemplo, el impuesto a la moneda extranjera, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que, y ese impuesto solamente le va a beneficiar a los bancos, por decir, ¿no?, al cambio de la moneda extranjera. Entonces, no. Si ustedes si el Estado va a crear un impuesto, tiene que ser en beneficio de la población, en beneficio del mismo Estado en general, ¿ya? O como por ejemplo, por decir, a ver, el impuesto a la coca, digamos, ¿no? Pero ese impuesto solamente va a beneficiar al Chapar y a los Yungas. No es así, ¿ya? O a una empresa en específico, por decir. Tiene que ser para todo, ¿ya? Bien. Esa es la primera parte de esta unidad. Ya estamos en la unidad 2 por si acaso, como vimos al comienzo de la anterior clase, de la otra semana, de la semana pasada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no le dicen todo, quedó muy claro, muy grabado. Bien. A ver, pregúntale a Listen si sabe. No, pues ya después van a estudiar. Bien, continuando con el tema. Listen, esta es la unidad 3. No, sigue la unidad 2, es la segunda parte. Ya. Ya. Bien. Vamos a ver ahora lo que son las obligaciones tributarias, ¿no? La clasificación de los impuestos. Estábamos en eso, ¿no? Perdón un segundo. Entonces, fíjense que, perdón un segundito, está pasando un camión que vende algo. Grave con los camiones ahora, ¿no? Son los nuevos despertadores. Grave, Listen, está grave. Por allá igual pasan los camiones vendiendo cosas, ¿o no? De madrugada. De madrugada, che, mierda, son los nuevos gallos, ¿no? Los nuevos despertadores. Bien, sigamos. Estábamos viendo entonces un poco de lo que era el concepto de los tributos y después íbamos a ver lo que era la clasificación de los tributos. Como les decía hace rato, se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. Vamos a ver uno por uno de qué trata cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el primero,
el impuesto, como dice, es un tributo obligatorio, ¿verdad? Que todas las personas naturales y jurídicas deben pagar. Pero ¿quiénes son las personas naturales y quiénes son las personas jurídicas? Somos nosotros, las personas naturales, y las personas jurídicas son las empresas. O sea que todos tenemos que pagar. Es un tributo obligatorio, dice, que todos debemos pagar obligatoriamente. Tanto nosotros que somos las personas naturales y las empresas, ¿ya? Por eso se han creado los impuestos, ¿verdad? Para que todos paguemos, ¿no? ¿Y a quién debemos pagar? Al Estado, ¿verdad? ¿Para qué? Para contribuir con los ingresos del Estado, ¿no? ¿De qué manera lo realizamos? A través de la recaudación, ¿verdad? Entonces, fíjense que el gobierno ha establecido de que el órgano recaudador de sus impuestos es el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Entonces, el Estado le da la potestad al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿verdad? Para que el Servicio de Impuestos Nacionales pueda establecer la manera de cómo vamos a pagar nuestros impuestos, de qué forma vamos a pagar y a través de qué medio vamos a pagar. Fíjense que ahora, gracias a esa potestad que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿verdad? Es que es la única institución que el gobierno ha autorizado para que realice el cobro de impuestos. No hay otra institución en el Estado y en el país, ¿ya? Gracias a eso, a esa potestad que tiene el Servicio de Impuestos, puede cobrar los impuestos, ¿verdad? Entonces, y para el cobro de los impuestos que ha establecido el Servicio de Impuestos Nacionales, lo primero, la forma, de qué manera nosotros los contribuyentes vamos a pagar nuestros impuestos, ¿verdad? También ha establecido los medios, a través de qué medios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a pagar en banco, podemos hacerlo a través de banco, a través de transferencia, podemos hacerlo en efectivo, ¿no? Y los plazos. Entonces, Impuestos Internos también ha establecido plazos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que los impuestos se tienen que pagar en una determinada fecha. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si ustedes tienen su empresa, ustedes como empresa tienen que pagar su impuesto en base a lo que diga Impuestos Nacionales, ¿ya? Que ha hecho su reglamentación y lo ha hecho aprobar como una ley, que es la ley 843, ¿ya? Donde le dice a ustedes, tienen que pagar su impuesto finalizando el mes hasta tal fecha, ¿ya? En base al número de NIT. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es el NIT y cómo es que las empresas pagan sus impuestos. Pero ya saben que tiene que ser de manera periódica, todos los meses, continuado, ¿ya? Hay empresas que a veces se van creando y tienen el problema de que no pagan sus impuestos. Entonces, ese es un tema muy delicado porque después, ¿qué sucede cuando impuestos internos? ¿Qué pasa cuando cuando las empresas no pagan sus impuestos? ¿Qué creen que pasa? ¿Será que pueden pueden quedar debiéndole al Estado? Sí. No pueden quedarle debiendo al Estado, porque es un tema bien delicado. ¿Sabían ustedes que la evasión de impuestos es un delito y no puede entrar preso? Entonces es un tema bien complicado. Para eso estamos los contadores, ¿verdad? Para poder ejercer esa función de que las empresas paguen sus impuestos. Es una obligación de nosotros hacer de que nuestras empresas a las que nosotros estamos administrando paguen sus impuestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, la empresa se ve envuelta en problemas y nosotros somos los profesionales adecuados en ayudar a las empresas a que cumplan con sus deberes formales, con sus obligaciones tributarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no la empresa entra en problemas, como por ejemplo congelamiento de cuentas, procesos judiciales, embargamiento de bienes, arraigos, ¿verdad? Y lo último es de que los impuestos son hereditarios. No sé si hablé con ustedes ese tema el otro día. ¿Cómo hereditario? Sí, lo habló Linden.
les dije, ¿no? El tema de que, por ejemplo, si usted no paga los impuestos y se muere su familiar de usted, por ejemplo, se muere usted si usted quiere, y sus hijos quieren heredar los bienes de usted, lo primero que tienen que hacer es pagar el impuesto. Pagar los impuestos. Exacto. Entonces, a Sí. veces uno dice, no, yo debo billones, no voy a pagar. Si me muero, ahí muere, ¿no? Como dice, muerto el perro, muere la rabia, ¿no? No es así. En el tema de los impuestos, como es una obligación que tenemos hacia el Estado, eso no extingue. Así pasen 20 años, cuando los hijos quieran heredar, ¿ya? Crece la multa. Exacto. Para empezar, crece la multa, le cobran intereses, mantenimiento de valor, porque no se olviden que la moneda no es lo mismo ahora que de aquí a 10 años, sube de valor. Entonces le cobran todo eso. Son los accesorios que se llaman, ¿no? Que le cobran todo. No le perdonan un peso. Así es que, y si usted quiere heredar los bienes de sus papás, tiene que pagar sus impuestos, que su papá quedó debiendo al Estado. Si quiere heredar, si no, no puede heredar, ¿ya? Así es que, fíjense que por eso dice que el pago de los tributos, ¿verdad? Es obligatorio, ¿ya? Entonces, no es chiste crear empresas. A veces uno dice, voy a crear mi empresa y no sabe qué impuestos va a pagar, a qué obligaciones se va a meter. Es un tema bien complicado, pero que se puede sobrellevar y para eso estamos nosotros los contadores, ¿verdad? Se pueden hacer Licenciado, planificaciones tributarias también. Dígame, Simón. ¿a partir de qué punto empieza a pagar, digamos, los tributos? Ya, por ejemplo, las empresas comienzan a pagar impuestos, ¿verdad? Una vez realicen alguna transacción contable, por ejemplo, una venta, ¿verdad? Si por decir usted crea su empresa que vende, si usted quiere aceite, ¿ya? Entonces, ni bien usted realiza la primera venta, ahí nace el hecho imponible, se llama. Ahí nace la obligación tributaria, ¿ya? Ni bien usted empieza a vender un producto. Lo correcto es que por cada producto que usted venda, emita una factura. Entonces, ni bien usted vende y emite la factura, ya tiene la obligación de pagar su impuesto. Es verdad que no lo va a pagar ese mismo momento, pues, ¿no? Tiene un plazo para pagar ese impuesto que establece impuestos nacionales, que le dice, si emitió la factura en febrero, tiene marzo para pagar hasta tal fecha, ¿ya? Entonces, la obligatoriedad de pagar los impuestos nace desde que se produce alguna transacción, ¿ya? Alguna venta de producto, ¿ya? Muy aparte de que ya usted se ve involucrado en el tema impositivo desde que también compra algún producto. Es verdad que por comprar no va a pagar impuestos, pero sí se beneficia del impuesto, ¿no? Se beneficia de un Ahora, una crédito. cosa más, Dígame. es que pudiera, digamos, si hay alguien que vende su servicio de maquinaria y no emite factura, ¿qué hay para él? ¿Tiene que pagar igual o cómo hay con esa persona? Efectivamente, la ley 843 en la parte del IVA y del IT dice claramente de que se tiene que pagar el IVA y se tiene que pagar el IT por cada transacción que realice, por cada operación de venta que realice, sin importar el tipo de servicio que usted preste o sin importar el tipo de bien que usted venda. Entonces, fíjense que la ley es clara. Si no vamos a letra muerta, como dice la ley, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con ese tema. A veces uno dice, no, no pasa nada. Mentira. Estamos evadiendo impuestos si no lo hacemos, ¿ya? La ley dice que por cada operación que nosotros realicemos, tenemos la obligatoriedad de pagar impuestos, ¿ya? Entonces, fíjense que por eso es importante que ustedes la lean la ley, ¿ya?
¿Por qué? Porque Claro, la ley ahora, dice, les voy a mostrar ahorita, les voy perdón, por ejemplo, para poder empezar a emitir factura, previamente esa empresa tiene que estar inscrita legalmente, ¿cierto? exacto, Por ejemplo, si yo decido poner un negocio y me dedico a comprar y a vender cosas, no puedo directamente emitir facturas, tendré que formalizarlo, ¿cierto? así es. No puede usted, si usted pone un negocio y para poder trabajar legalmente, tiene que establecerla legalmente la empresa. Y no es difícil, les cuento. Ir a impuestos internos es fácil. Tramitar su NIT es fácil. Uno va con su carnet de identidad, con su aviso de cobranza de luz, ya, y su croquis hecho a mano, y con eso tramita su NIT. Ya no es como antes, que era un problema. Uno tenía que contratar un abogado, un contador especializado en la creación de empresas para crear su empresa. Ya no es así. Fíjense, aquí tenemos la ley 843, por ejemplo, que ya se la pasé ahí ya se la pasé al Classroom, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, un poquito de lo que es, lo que me preguntaba el joven, el nacimiento del hecho imponible. Ya, fíjense, la página 13. Ya, vámonos a la página 13 y después nos vamos a la página 33. Estamos hablando del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Es el primer impuesto que tenemos en la ley 843. Por ejemplo, dice, el hecho imponible se perfecciona en el caso de las ventas, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la factura. En el caso de contratos de obra o prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. ¿Qué les está diciendo ahí? En el caso de las ventas, ya sean al contado o al crédito, desde el momento de la entrega del bien, les está diciendo, ahí se perfecciona el hecho imponible, y cuando se perfecciona el hecho imponible, ahí nace la obligación de pagar el impuesto, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de algún servicio que usted preste, ya, como dice ahí, cualquiera fuera su naturaleza, dice, fíjense acá en el inciso B, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento que se preste el servicio, ¿ya? No importa si le van a pagar al contado o al crédito, no importa, desde el momento que usted preste el servicio, nace también el hecho imponible, ¿ya? Y desde que nace el hecho imponible, se perfecciona el hecho y nace la obligación tributaria, ¿ya? No importa si usted tiene, por ejemplo, presta un servicio de un contrato de obra, si usted quiere, también está establecido aquí, como dice en este segundo párrafo, en el caso de contratos de obras de construcción, ¿verdad? Igual, desde que usted empiece a trabajar, nace el hecho imponible y nace la obligación de emitir factura, ¿ya? Ya sea que usted vaya cobrando o pagando por avance, etcétera, no importa, pero ya nació el hecho imponible y ya sabe que tiene la obligación de pagar impuestos. Si usted alquila una maquinaria, también tiene que pagar impuestos, ¿ya? Si usted es contratado como para alguna venta de servicio, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en las alcaldías, en algunas empresas, para hacer un tipo de trabajo específico, a veces le hacen contrato por un tiempo determinado a uno, entonces tiene que pagar impuestos. Lo dice la ley, ¿verdad? No lo decimos nosotros, está escrito en la ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vámonos a la página 33. Aquí. Con el objeto de complementar el IVA, créase el impuesto sobre los ingresos de personas naturales. Este es el régimen complementario al LC-IVA. Esperen un segundito. Aquí está. ¿Sobre qué se aplica el impuesto del IVA? Que es el más conocido. Sobre la venta de bienes muebles.
¿verdad? Sobre los contratos de obra. Cuando hablamos de bienes muebles, fíjense, cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando de todo, menos los inmuebles, pues, ¿no? Todo lo que usted venda tiene la obligación de pagar impuestos. No le dice ahí, si vende estos 100 productos, paga impuestos. Estos otros 30 productos no paga nada. Todo lo que se venda tiene que pagar impuestos. Y dice ahí, ¿verdad? El artículo 1 de la ley 843, ¿no? Sobre la venta de bienes muebles, sobre los contratos de obra, lo que les decía hace rato, de prestación de servicio y cualquier otra prestación, cualquiera fuera de su naturaleza. Y también pagan este impuesto las importaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense que si ustedes quieren trabajar legalmente, tienen que pagar sus impuestos. Y para poder pagar su impuesto, tienen que crearla la empresa legalmente. ¿Y cómo se la crea? Acudiendo al Servicio de Impuestos Nacionales a tramitar su NIT. Eso en el tema impositivo. Ahora, para hacerlo más legal, tendrían que irse a la alcaldía y tramitar su patente o su licencia de funcionamiento para que pueda funcionar legalmente, ¿ya? Es verdad que a veces algunas empresas no van a tramitar su licencia, pero obligatoriamente, porque el problema grande que tenemos con impuestos nacionales, pues, ¿no? Lo que sí o sí tienen que tramitar es su NIT, su número de identificación tributaria, como se dice, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Porque este tema es interesante. Tienen que tratar de ir hallándole. Licenciado, una pregunta Sí, sobre vayan el NIC despejando sus dudas que tengan, ¿no? el NIC y la licencia no tienen el mismo funcionamiento. No, no, porque el NIT se lo tramitan impuestos nacionales, que es el que le faculta para poder emitir factura, para poder pagar sus impuestos, ¿ya? En cambio, la licencia de funcionamiento se lo otorga la alcaldía. Gracias a esa licencia, usted puede funcionar legalmente, ¿ya? No puede usted, por ejemplo, tener su licencia y no tener su NIT. Tiene que tener su NIT. Es más, para tramitar su licencia, primero tiene que tramitar su NIT, ¿ya? De que en los dos lados se pagan impuestos, se pagan. Con el NIT uno paga sus impuestos en base a las facturas que emite, ¿no? Con la licencia de funcionamiento o patente de funcionamiento también se paga un impuesto anual, no mensual, pero sí anual, ¿ya? Entonces son dos cosas diferentes. Si usted tramita su NIT y no tramita su licencia de funcionamiento, como que está todavía ilegal. Tiene que tener ambas cosas, si de verdad quiere una empresa legalmente establecida. Y fíjense que en el tema de la alcaldía o de la licencia o patente de funcionamiento que le llamamos, no es complicado, ¿ya? Y no es un tema que nos perjudique. Por un lado, estamos legalmente bien establecidos. Es más, ante otras empresas, si usted no tiene licencia, muchas veces no puede vender sus productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene licencia para funcionar. Por eso se llama licencia de funcionamiento. Cuando usted quiere hacer operaciones con empresas grandes, ¿qué es lo que le piden las empresas? No contratan empresas ilegales, ¿ya? Si usted quiere, por ejemplo, prestar un servicio o vender un producto a una empresa grande como Petrobras, Andina, Yacimientos, Sao, Fino, a cualquier empresa grande, ¿qué es lo que le piden ellos? A ver, demuéstreme que usted está legalmente constituido. Le piden, necesitamos ver su NIT, su licencia de funcionamiento y necesitamos ver su certificado de funda empresa.
que otro documento también, el de Fundempresa, ¿ya? Que es donde uno hace la reserva del nombre. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, con su nombre de su empresa no va a haber otra en toda Bolivia. Si usted le puso, por ejemplo, Juan Pérez SRL, y si en algún momento otra empresa quiere crearse con ese nombre, Fundempresa no la va a dejar, ¿ya? Le va a rebotar la creación de esa empresa y le va a decir, cámbiese de nombre porque ya hay una empresa con Juan Pérez SRL, para que no haya esa duplicidad, ¿ya? Y son los mismos documentos, son diferentes. Les voy a mostrar ahorita. Yo tengo mi pequeña empresa. Aquí fíjense. Este es el famoso NIT que les decía hace rato. Ahí está. Este es el NIT, fíjense. Está chueco, no lo puedo volcar. A ver, espérenme un segundo. No se lo puede volcar, ¿no? No está habilitado. Todo se puede en esta vida, dicen, ¿no? Ahí está el NIT. Este es mi NIT, por ejemplo, fíjense. ¿Verdad? Este me lo otorga el Servicio de Impuestos Nacionales, como ven ahí, ¿no? Después tenemos el otro, la licencia de funcionamiento que les decía hace rato. Este me lo otorga el Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, fíjense. Me lo otorga la alcaldía. Y aquí dice licencia de funcionamiento, ¿verdad? Licencia para funcionar, quiere decir, en mi actividad económica a la que yo me dedico. Y esto se tiene que actualizar cada año. Hay que pagar el impuesto, ¿ya? De esta licencia. Se llama la patente de funcionamiento, ¿ya? Y después, si queremos trabajar legalmente, también tenemos que tramitar nuestro registro de comercio, que esto está establecido en el Código de Comercio de Bolivia, ¿ya? Es donde nosotros tramitamos nuestra matrícula de comercio, jóvenes. Entonces, fíjense, si ustedes quieren trabajar legalmente o si entran a una empresa a trabajar, ustedes como asesores, porque el contador es un asesor al final, ¿verdad? Tiene que decirle, a ver, verificar si tiene los documentos para trabajar legalmente dentro del país. ¿Tiene NIT? Tiene NIT, bien. ¿Tiene licencia? No tiene, hay que tramitar entonces, ¿ya? Porque esa es la licencia para que funcione como empresa. ¿Tiene Fundempresa o la matrícula de comercio que se llama? No tiene, hay que tramitar, ¿ya? Fíjense que entonces, y todo esto está establecido por ley. Tenemos la obligatoriedad nosotros de tramitar estos documentos para poder funcionar adecuadamente. Y si tiene trabajadores, ¿verdad? Tiene que tramitar su registro obligatorio en el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? No, fíjense que esos son los documentos oficiales que el Estado nos exige a nosotros para que podamos tener nuestra empresa. O sea que si ustedes quieren tener una empresa, no se conformen solamente con tramitar su NIT, ¿ya? Tiene que tener todos estos documentos. A no ser que pertenezca, bueno, a algún régimen que no se le exija, ¿no? Pero si ustedes van a estar dentro del régimen general y van a vender algún producto, ¿verdad? Y no van a estar en el régimen simplificado, tienen que tramitar todos estos documentos. ¿Y qué más les exige el Código de Comercio? Les exige que lleven sus registros contables, ¿ya? Uno como empresa tiene que realizar sus registros de contabilidad por todas las operaciones de compra y venta que realice, ¿ya? Entonces, esos son los documentos, jóvenes, que se tienen que manejar. Entonces, fíjense que
son cosas muy importantes que ustedes tienen que conocer que existen, tienen que saber que se tiene que utilizar todos esos documentos para que puedan funcionar legalmente, ¿ya? Y ya saben que el impuesto es obligatorio. El pago del impuesto es obligatorio. Ya les mostré en la ley 843, en el artículo primero, que dice, ¿verdad?, de que se tiene que pagar este impuesto por cualquier tipo de actividad de venta de bienes o servicios que usted realice. Así es que es así como funciona. La ley nos exige, el Estado en su poder de imperio nos exige que nosotros paguemos nuestros impuestos, ¿ya? Después tenemos, como ya habíamos visto anteriormente, la finalidad de los impuestos, ¿no? Que son para financiar las actividades del Estado, ¿verdad? Para impulsar el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Tributario en su artículo 10? El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por la ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. O sea, sin importar a lo que usted se dedique, el Código Tributario también, muy aparte de la ley 843, que acabamos de ver, el Código Tributario también exige de que el pago del impuesto es una obligación que tenemos los contribuyentes, ¿ya? ¿Cuáles son las características del impuesto? Deben ser establecidos por una ley, como les decía, les venía diciendo, ya tiene que ser establecido por ley. Aquí no hay impuestos arbitrarios, ¿ya? Debe ser independiente entre la obligación de pagarlo y la actividad que el Estado desarrolla con este pago, sin importar, quiere decir eso, de lo que el Estado vaya a realizar con el impuesto, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de pagar. Debe ser independiente. El Estado, al crear su impuesto, tiene que crearlo con esa característica, de que sea establecido por una ley, de que sea independiente entre lo que uno pague y lo que el Estado lo utilice, obviamente que tiene que ser bien utilizado, ¿verdad? Y otra característica muy importante, cuando el Estado crea los impuestos, es que el cobro debe efectuarse con carácter universal, ¿ya? Aquí no hay, por decir de que él es mi amigo y no le voy a cobrar, él es mi pariente, o yo como estoy en el poder no voy a pagar nada. Tiene que tener esa característica de universalidad, ¿ya? Debe estructurarse de tal manera que permita de que quienes tienen mayor capacidad económica puedan pagar más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que los impuestos tienen que estar establecidos de tal manera de que quien más vende o de que quien más comercializa más paga, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Si usted vendió 100 pesos, de impuestos pagará 3 pesos, por decir. Pero si vendió 10,000 pesos, ya no va a pagar los mismos 3 pesos, ¿no? Ya paga 3,000 pesos, si usted quiere, o 300 pesos. Entonces tiene que estar en ese sentido estructurado el impuesto, ¿ya? No tiene que tener un límite por decir, a ver, vamos a cobrar este impuesto que diga el Estado solamente a los que facturen entre 1 boliviano y 1 millón. De 1 millón para arriba no van a pagar impuestos, nada, para todo, en función a lo que vendan. Mientras menos venden, menos pagan, mientras más venden, más pagan, ¿ya? Pero la tasa sigue siendo la misma, tiene que ser universal, ¿ya? Tiene que ser equitativa. Bien. ¿Quieren que quedemos ahí o seguimos? Quedemos ahí mejor, tenemos examen. No, tenemos que terminar esta unidad. Y recién vamos al examen, ¿ya? Nosotros tenemos a la segunda hora de examen, dicen. Sí, eso quería decir, no es de ahora. Yo pensé que quería dar examen ahorita. Pucha, que No, tan no, temprano. Ya estaba para el otro contento. semestre.
Ah, piden examen. ¿A qué hora es su examen? ¿A las 8 o a las 8:30? 8:30. 8:30, 10:30. Ah, ya no se preocupen, jóvenes, ya ahorita no